Esta llamada se está grabando. A ver, vamos acá. Como siempre, queridos estudiantes, cualquier duda, inquietud, con toda confianza, ir preguntando acerca del tema que estamos desarrollando. ¿Tienen alguna dificultad en su módulo? Siempre pregunten para ir aclarando algunos temas que por ahí no estuvieran muy claros, ¿no? Con toda confianza. Muy bien, chicos. Muy bien, entonces el tema que vamos a platicar el día de hoy está vinculado al tema de predicado, ¿ya? Vamos a hablar del predicado como uno de los elementos importantes dentro de una oración bimembre. Recuerden que las oraciones bimembres tienen dos partes, uno que es sujeto, que hemos visto en tercer año, y la segunda parte que es el predicado, que lo estamos viendo ahora, ¿sí? Entonces, el sujeto, digo, una oración bimembre tiene dos partes, sujeto y predicado. Entonces, un poco vamos a ceñirnos el día de hoy acerca del predicado. La idea es, en este caso, identificar, ¿no? Nuestro propósito de sesión debe ser identificar la estructura del predicado. Es decir, al final de la clase, ustedes como estudiantes que son deben saber identificar la estructura del predicado en una oración. Saber qué es el núcleo del predicado, el objeto directo, el objeto indirecto, el circunstancial, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces vamos acá, como aprendizajes esperados, queremos en este caso que ustedes identifiquen el predicado y el núcleo del predicado en las oraciones, ¿no? Luego, también sacar diferencias entre el predicado verbal y el predicado nominal. O sea, en este caso, diferenciar las clases de predicado. Muy bien, entonces vamos a empezar por lo que es el predicado, ¿no? El predicado como parte de la teoría. ¿Qué es predicado? Podemos indicar como definición es todo aquello que se dice del sujeto, ¿no? Es todo lo que se dice del sujeto y presenta al verbo como núcleo del predicado, ¿no? El verbo, recordemos, el verbo siempre va a ser el núcleo del predicado. Analicemos en este punto, dice, el estudiante domina demasiados temas. A ver, chicos, ahí, en esa oración, ¿cuál creen que sea el verbo? El verbo. A ver, ahí sí me tienen que ayudar. ¿Cuál será el verbo en esa oración? Estudiante, profesor. Muy bien, Juancito dice estudiante. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Cuál será el verbo? No tengan temor, si nos equivocamos, lo que le estoy preguntando es para saber sus conocimientos previos. Entonces es necesario ¿Estudiante? saber. Estudiante dice también vuestra compañera. Ya, ¿alguien más que quiere opinar? El estudiante, profesor. También dice estudiante Carol. Ya, Estudiante, profesor. ya, muy bien. A ver, vamos aquí. El verbo, chicos, en esta oración, cuando dice el estudiante domina demasiados temas, el verbo es, a ver, voy a activar esto. A ver. Este es el verbo. Domina. Este es el verbo. Ahora, recuerda cómo reconocemos el verbo en una oración. Hay dos, hasta tres formas de reconocer el verbo en una oración. Una de las formas más comunes es que el verbo podemos conjugarlo con los pronombres personales. Con yo, puedes conjugarle con tú, ese tú con tilde, ¿no? Tú. O también podemos conjugarlo con él o con ella, ¿ya? Él o ella. Este él también debe llevar tilde, ¿ya? Sin tilde va a ser un artículo. Es una forma. Otra forma que el verbo siempre debe terminar, les recuerdo, nunca se olviden, el verbo siempre debe terminar en ar, cuando lo ponemos en su infinitivo, puede tener en o puede terminar en ir, ¿ya? En ar, ir. ¿Estamos? Por ejemplo, domina. Yo domino, tú dominas, él domina. Del verbo dominar. ¿Está claro? Ahora, si en este caso
Vamos a poner como ejemplo, me equivoqué de verbo y pongo demasiados, ¿ya? Un ejemplito, sería yo demasiado, tú demasiado, él demasiado. Bueno, por ahí que puedes conjugarse, pero podrás poner en ar, ir, demasiado. No se puede poner ni en ar, ni en ni en ir. Igual con temas, yo tema, tú tema, el tema, no puede ser. Pero, profe, estudiante sí encaja. Yo estudiante, tú estudiante, el estudiante sí. Pero hazlo con ar, ir. Estudiante. No nos permite. Ya. Esas son dos formas de reconocer el verbo. Hay otra forma más. Cuando tú tienes el verbo, te va a permitir preguntar quién, qué o quiénes. En este caso, la pregunta es, ¿quién domina demasiados temas? Respuesta, el estudiante. Este estudiante es sujeto. Ese es el sujeto. En este caso, lo que nos interesa es el predicado. Y el predicado es del verbo, todo lo que queda del verbo para acá. Es el predicado. ¿Sí? Es el predicado. ¿Sí? Ahí vamos. Acá, en este ejemplo, dice, observen acá, él no desea comer esa fruta. ¿Cuál será el verbo? Ahora vamos, chicos. Comer, profesor. Ya, comer, dicen, ¿qué dicen los demás? Comer es profesor. Comer. Ah, ahí un poquito, vamos a ver, observen acá. El verbo es ahí desea. ¿Por qué, profe? Observen, ¿ah? Observen por qué. Yo deseo, tú deseas, él desea, del verbo desear, termina en ar. Pero, profe, también yo como, tú comes, él come, el verbo comer, sí, también te encaja. Pero, ahí ten en cuenta, vaya al otro paso, pregunta. En este caso, la pregunta sería, ¿quién? Ojo, cuando digo desea el verbo, este es el verbo principal, desea, está apoyado en un verbo auxiliar, en este caso que es un pronombre, el pronombre no. Es su auxiliar, el que le va a apoyar. Al verbo principal que es desea, le va a apoyar este no. Y la pregunta es, ¿quién no desea comer esa fruta? Respuesta, él. Ahora, suponiendo que sea comer, ¿ya? Vamos a poner que es el verbo. Me equivoqué y digo para mí es el verbo. Y pregunto, ¿quién comer esa fruta? ¿Hay respuesta? ¿Quién comer esa fruta? Está mal hecho la pregunta. Entonces, claro, profe, pero es verbo, sí es verbo. Pero en este caso no es verbo, se convierte en un adverbio, porque el verbo es desea. El verbo principal, el que manda, es el verbo desea. Y comer se convierte en un adverbio. Ese verbo se convierte en un adverbio. Entonces, siempre tengamos en cuenta eso, ¿ya? Ahora, ¿qué dice en este punto? Reconocimiento. Primero se reconoce el sujeto de la oración y lo demás siempre será el predicado. ¿Sí? Eso siempre ya creo que lo conocen ustedes. Por ejemplo, acá está más sencillo. Dice, mi abuela prepara postres de chocolate. ¿Cuál será el verbo? ¿Cuál es el verbo, chicos? Está fácil, ¿ah? ¿Prepara? Prepara. Claro, prepara. Yo preparo, tú preparas, él prepara. El verbo preparar. Es el verbo. ¿Quién prepara postres de chocolate? Mi abuela. Muy bien. Esa respuesta es sujeto. Ese es el sujeto. Y todo lo demás, incluido el verbo, que es prepara, incluido el verbo, todo lo demás es el predicado. Es el predicado. ¿Estamos? Bien. Vamos acá. Dice, persigue, persigue a las palomas en aquel... A ver, persigue a las palomas en el parque aquel niño. ¿Cuál será el verbo? Disculpen, chicos, un poquito afónico ahí. ¿Cuál será el verbo en esa oración? Persigue a las palomas en el parque aquel niño. Verbo. Vamos, chicos, vamos, vamos. No tengan temor. Persigue, profesor. Muy bien, Juan. Persigue. Es el verbo. Yo persigo, tú persigues, él persigue del verbo perseguir. Es el verbo. Ahora pregunto, quiero saber cuál es el sujeto. Pregunto, ¿quién persigue a las palomas en el parque? El niño, niño? profesor. Ajá. Todo lo que está acá. Aquel niño. Es sujeto.
Ese es el sujeto. Y todo lo demás, incluido el verbo, es el predicado. No se olviden, ¿ah? Es el predicado. En forma común, siempre primero va a ir sujeto, luego predicado. Pero otras veces primero va el predicado, nos hacen pensar, y luego mandan al sujeto. Eso siempre tengamos en cuenta. No siempre primero sujeto predicado. Puede ir primero predicado, luego sujeto. Chicos? Bien. Vamos a ver ahora sí las clases de predicado. ¿Sí? Las clases de predicado. Las clases de predicado son básicamente dos. Predicado nominal y predicado verbal. Chicos? Predicado nominal, predicado verbal. ¿Qué es el predicado nominal? El predicado nominal, en su mismo nombre dice, está formado por un verbo copulativo. ¿Ya? Por un verbo copulativo. A ver, un momentito, por favor. Me parece que algún compañero me está llamando. Pequeño paréntesis de segundo. Muy bien, chicos. Entonces continuamos. Ya disculpe por el pequeño intervalo. Vamos a continuar. Estamos en la clase de predicado que hemos estado viendo en este punto. Básicamente el verbo predicado nominal, en la cual vamos a encontrar un verbo copulativo, que puede ser y estar. Esos dos son los más comunes, los más usuales, el verbo ser y estar. Y por ahí también el verbo parecer, ¿no? Acompañado de un atributo que puede ser un adjetivo, un sustantivo, una frase sustantiva, una frase adjetiva, etcétera, etcétera. Este atributo a quien de la información o a quien se le da una información, pues, que va a complementar a ese verbo copulativo, ¿no? Entonces, no nos olvidemos del predicado nominal en función a estos ejemplos. Dice, observen acá, Aldo está sorprendido. Como pueden ver, el verbo es está, es el verbo. Ojo, y es un verbo copulativo. Recuerden que el verbo está, del verbo estar, que vemos aquí en la teoría, es un verbo copulativo. Entonces preguntamos, ¿quién está sorprendido? Respuesta, Aldo. Es el sujeto, ¿no? Y todo lo demás es el predicado, ¿no? El predicado. Ahora, como pueden ver, chicos, acá, es el verbo copulativo y sorprendido es el atributo, o sea, lo que le va a dar, le va a complementar la información. Entonces, eso es cuando estamos frente a un predicado de tipo nominal, ¿sí? Aquí, los niños parecían muy alegres. ¿Cuál será el verbo, chicos, ahí? Los niños parecían muy alegres. ¿Cuál será el verbo? ¿Se quedaron dormidos? No creo que me decían, profe, está difícil. Está en la teoría y... Parecían. Ujú, muy bien, gracias, hija. Parecían, correcto.
Los niños. Parecían sería el verbo. Del verbo parecer que vemos acá en la teoría. Acá está el verbo parecer. Ahora preguntamos, ¿quiénes parecían muy alegres? Los niños. Los niños. Es el sujeto, ¿no? Es el sujeto. Los niños. Es el sujeto. Los niños. Parecían es un verbo copulativo, porque es el verbo parecer, verbo copulativo. Muy alegres es un atributo. Estamos complementando la información. Es un atributo. ¿Ya, chicos? Un atributo. Como referencia para que tengan en cuenta ustedes que es un atributo. Los atributos por lo común lo vamos a encontrar en los predicados nominales. Bien, vamos acá. Los alumnos fueron entusiastas. ¿Cuál será el verbo? ¿Fueron, profesor? Lucidia, gracias. Fueron, muy bien, del verbo. Fueron, el verbo ser, ¿no? ¿Quiénes fueron entusiastas? Los alumnos. Los Los alumnos. alumnos. Muy bien. Es el sujeto. Fueron es un verbo copulativo. Y lo que queda es el atributo, ¿no? El atributo. Esto de acá. Muy bien, chicos. Ahí más o menos. Entonces, recuerden que el predicado nominal va a estar formado siempre por el verbo copulativo que puede ser, estar o parecer. Nada más. De esos tres formas de verbo está conformado el predicado nominal. Los demás son predicado verbal. Está formado por un verbo no copulativo, ¿no? O predicativo. Tiene significado pleno. Puede ir acompañado o no de complementos, que puede ser un predicativo, objeto directo, objeto indirecto, circunstancial, etcétera, etcétera. Aquí ya no encontramos, reitero, ni el verbo ser, ni el verbo estar, ni el verbo parecer. Aquí están todos los demás verbos. Caminar, reír, luchar, dormir, reír, llorar, estudiar, escribir, castigar, etcétera, etcétera. Todos los demás verbos están acá en el predicado verbal. Observen acá el ejemplo. Dice, Aldo camina sorprendido. Como podemos ver ahí, el verbo es camina. Yo camino, tú caminas, él camina, del verbo caminar. ¿Quién camina sorprendido? Respuesta, Aldo. Aldo, profesor. Muy bien, ese es sujeto, ¿no? Es sujeto. Y lo demás es el predicado, incluido el verbo. Es el predicado. ¿Sí, chicos? Ahora, vamos acá. Los niños van a la playa. ¿Cuál será el verbo? El va, profesor. Van, ¿no? Muy bien, eso de acá. Este es el verbo, muy bien. Este es el verbo. ¿Quiénes van a la playa? Los Los niños. niños. Los niños, ¿no? Muy bien. Es el sujeto. Y todo lo demás, en este caso, cuando dicen van a la playa, es el predicado. Lo que nos interesa, ¿no? El predicado. Bien. Luego dice, los alumnos traen frutas a sus maestros. ¿Cuál es el verbo? Traen. Muy bien, José. El verbo es trae. ¿Quiénes traen frutas a sus maestros? Los Los alumnos. alumnos. Los alumnos. Sujeto. Y todo lo demás, de acá, esto de aquí es el predicado. El predicado. Entonces, como podemos ver, chicos, acá encontramos el verbo camina, el verbo va, el verbo trae. Esos verbos, entre otros verbos más, van a formar el predicado verbal. A diferencia de la nominal, solamente van a formarse con tres verbos. El verbo ser, estar y parecer. ¿Ya? Sobre todo esos tres. Y en el predicado verbal sí están los demás verbos. Entonces no nos olvidemos de eso. Bien, vamos ahora sí con la estructura del predicado en este caso. La estructura o los elementos del predicado. Uno de los elementos más importantes del predicado es el núcleo del predicado, ¿no? Recordemos que el núcleo del predicado también se llama, algunos lo pueden llamar, disculpen chicos, como el núcleo del sintagma verbal, ¿no? Puede estar compuesto en forma simple o en forma perifrástica. Ahorita vamos a ver cómo es eso de simple y perifrástica. Forma simple. Usa, dice, un verbo conjugado simple. Es un solo verbo, ¿ya? Observen acá. Juanita está contenta. ¿Cuál será el verbo?
Está, profesor. Muy bien, gracias, hija. Muy bien, Lucidia. Este es el verbo. Está. Este es el verbo. ¿Quién está contenta? Juanita. Juanita. Juanita es sujeto, ¿no? Sujeto. Y cuando decimos esta palabrita que está contenta, es el predicado. Y recuerden, en este caso, la palabra más importante es la palabra está, que es el núcleo del predicado. Este es el verbo, ¿no? Y es un verbo que es el núcleo del predicado, pero en una forma simple. ¿Por qué forma simple, profe? Porque encontramos un solo verbo. Este es el núcleo del predicado, ¿ya? El núcleo del predicado. Pero en forma simple, ¿ah? Bien. Acá, Adriano comió mucho. ¿Cuál es el verbo? Está fácil, ¿no? ¿Cuál es el verbo, chicos? Comió, profesor. Muy bien, Lucidia. Participen, chicos, ¿ah? Porque ahorita sus notitas les voy a poner. Participen, está fácil, no me digan, profe, está difícil. El verbo es comió. ¿Quién comió mucho? Adriano. Adriano. Adriano, profesor. Muy bien, Adriano. Ese es el sujeto. Y como podemos ver, comió es un solo núcleo, un solo verbo, y es el núcleo del predicado. Núcleo predicado, ¿no? Es en forma simple. Ahora, ¿cómo es en forma compuesta o perifrástica? Dice, usa auxiliares como, por ejemplo, ser, haber, andar, más un gerundio, un participio o infinitivo. ¿Cómo es eso, profe, de participio, gerundio, infinitivo? No entiendo, profesor. Recuerden que los verbos pueden tener ando, endo, yendo, ado, ido. Son los gerundios, por ejemplo, ¿no? Los gerundios son ando, endo, yendo. Los participios ado, ido, infinitivo, ya sabes, ar, er, ir. Por ejemplo, lloro, del verbo llorar. Infinitivo, llorar, ¿no? Participio, llorado. Gerundio sería llorando. Su terminación nada más, llorando, llorado, llorar. Es el infinitivo, ¿no? Es las formas como se pueden ir trabajando. Pero acá la esencia es lo siguiente. Observen acá, dice, Adriano ha comido mucho. ¿Cuál es el verbo? ¿Ha comido, profesor? Muy bien. El verbo principal es comido. Este es el principal. Pero tiene un verbo auxiliar que le va a auxiliar, como su mismo nombre, le va a ayudar. Este es auxiliar. ¿Por qué, profe? Porque yo no puedo decir quién ha comido mucho. Es incorrecto decir quién ha comido mucho. Necesito decir quién ha comido mucho. Necesito del auxilio de este a. Entonces, cuando digo quién ha comido mucho, respuesta Adriano. Adriano. Y como puedes ver, ya no hay un solo verbo. Hay un verbo auxiliar, que es a, y un verbo principal, comido, que es el verbo principal. Aquí es una forma compuesta o también se llama perifrástica, porque encontramos la presencia de un verbo principal y un verbo auxiliar. Y ese es el núcleo, ambos son núcleo del predicado, los dos. Ya, los dos. Chicos, es un núcleo, digo, una forma compuesta o perifrástica. El otro caso dice, Adriano está comiendo apurado. ¿Cuál es el verbo? Está comiendo, profesor. Muy bien, está es el verbo auxiliar y comiendo el verbo principal, ¿no? Yo no puedo decir, ¿quién comiendo apurado? Necesito decir Adriano. quién está comiendo Adriano. apurado, ¿no? Muy bien, esto de acá. ¿Quién está comiendo apurado? Respuesta, Adriano. Y estos dos verbos, está comiendo, son dos verbos, uno en principal, comiendo, y auxiliar, está, es el núcleo del predicado. Y eso se llama forma compuesta porque encontramos dos verbos, o también se llama perifrástica. Chicos, perifrástica. Bien. Continuamos ahora con objeto directo. Objeto. Recordemos que en sujeto era modificador directo. En el predicado es objeto directo. ¿Y qué es el objeto directo? Recibe directamente la acción del verbo. Los verbos que se encuentran con objeto directo se llaman transitivos. Observen el ejemplo.
David compró una sombrilla. ¿Cuál es el verbo, chicos? ¿Compró? Compró, ¿no? Muy bien. Compró. Muy bien, Juancito. Compró es el verbo. ¿Quién compró una sombrilla? David. 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 Muy bien, José. David, profesor. Correcto. Muy bien, chicos. David. Este es el sujeto. Lo que nos interesa ahora no es el sujeto, nos interesa el predicado. Esto es lo que nos interesa. El predicado, ¿ya, chicos? Ahora, como nos interesa el predicado, ¿cuál será la palabra más importante del predicado? En este caso, el verbo. El verbo compró, que es el verbo, chicos, no se olviden esto, es el verbo. El verbo va a funcionar siempre como núcleo del predicado. En este caso es en forma simple. ¿Ya? Núcleo del predicado. Ahí. Ahora, ¿cómo sé que este es un objeto directo? La mejor manera de reconocer un objeto directo es preguntándole al verbo ¿qué? ¿Qué compró? ¿Qué compró? Sombrilla. Una sombrilla. Esa respuesta es objeto directo. Es la mejor manera de reconocer un objeto directo preguntando al verbo ¿qué? ¿Qué compró? ¿Qué compró? Una sombrilla. ¿Y chicos? Bien, vamos a ver el otro ejemplo. Raquel buscaba a su perrito. ¿Cuál será el verbo? Buscaba. Buscaba. Buscaba, ¿no? Muy bien, buscaba. Es el verbo. ¿Qué buscaba o quién buscaba a su perrito? Pero a la noche, pues, Raquel. Raquel, ¿no? Ahora, este buscaba es el verbo, ¿no? El verbo que es el núcleo del predicado. Este verbo, no se olviden, que es buscaba, va a funcionar como núcleo del predicado. Chicos, núcleo predicado. Ahora acá la pregunta es la siguiente. Preguntamos al verbo, ¿qué buscaba o a quién buscaba? A su perrito. Esa respuesta es objeto directo, ¿ya? No hay que olvidarnos, objeto directo. ¿Sí? Bien, vamos con otro casito. Dice, Laura llevó flores al cementerio. ¿Cuál será el verbo? Flores. Flores. Yanina dice Flores, flores. profesor. Juancito también dice verbo, chicos, ¿ah? Flor, el verbo. Llevó, profesor. Llevó, profesor, llevó. Profe, llevó. Ah, claro, muy bien, llevó. Yo llevo, tú llevas, él lleva, del verbo llevar. Preguntamos, ¿quién llevó flores al cementerio? Laura. Laura, ese es el sujeto, ¿no? Cosa que no nos interesa. Llevó, que es el verbo, es el verbo. Este verbo funciona como núcleo del predicado. Ahora yo pregunto, ¿qué llevó? ¿Qué llevó? ¿Qué Flores llevó? al cementerio, profesor. Simplemente una sola respuesta. ¿Qué llevó? Nada más que llevó. Flores. Flores. Flores nomás, ¿ya? Ese es el objeto directo. Solamente lo que hay. Nada más eso. ¿Sí? Al cementerio es otro complemento. Entonces, simplemente, ¿qué llevó? Flores, nada más. Ahí termina el objeto directo. ¿Sí? Entonces, la mejor manera para reconocer el objeto directo es preguntando al verbo ¿qué? ¿Ya? ¿Qué? Ahora, ¿cuál es la otra contraparte? El objeto indirecto, ¿no? Designa, dice, al receptor beneficiario del verbo. En este caso, maestra, estoy en clase, me escribe al WhatsApp, por favor. Gracias. Entonces, en este caso, designa, dice, al receptor beneficiario del verbo la preposición que encabeza al objeto indirecto, que es únicamente a. Ahí está la clave. Observen acá. Dice, David compró una sombrilla a Rosita. ¿Cuál es el verbo, chicos? ¿Cuál es el Compró. verbo? Muy bien, compró. Muy bien. Este es el verbo.
¿Quién compró una sombrilla a Rosita? David, profesor. David. David. Este es el sujeto, ¿no? El sujeto casi que no nos interesa, pero tengamos siempre como referencia. Ahora, lo demás, todo esto sí es predicado. Todo eso es predicado. Ahora, recuerda, querido estudiante, que el verbo siempre va a funcionar como núcleo del predicado. No te olvides eso nunca. No te equivoques, por favor. El verbo siempre va a ser el núcleo del predicado. Ahora, quiero saber si existe objeto directo. Para objeto directo, recuerda, preguntas al verbo. ¿Qué? ¿Qué compró? Sombrillas. Una sombrilla. ¿Qué compró? Una sombrilla. Eso es el objeto directo. Ahora, quiero saber si existe objeto indirecto. Para objeto indirecto yo pregunto al verbo, ¿a quién? ¿A quién compró una sombrilla? A Rosita. Rosita. Objeto indirecto. Fácil, ¿sí o no, chicos? Es decir, para reconocer objeto indirecto preguntamos al verbo ¿qué? ¿Qué compró? Una sombrilla. Para objeto indirecto pregunto ¿a quién? ¿A quién compró? ¿A quién compró una sombrilla? A Rosita. Dice que el objeto indirecto debe estar encabezado por esto. Esta es la clave. Por la A. Debe estar encabezado. ¿Ya, chicos? Fácil, ¿no? Entonces, si ya saben eso, se les va a hacer bastante sencillo. Observen el ejemplo. Raquel entrega juguetes a los niños. ¿Cuál será el verbo? Entrega, profesor. Entrega. El verbo se entrega, ¿no? Este es el verbo. ¿Quién entrega juguetes a los niños? Raquel. 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 Sujeto. Y lo demás es el predicado. Muy bien. Ahí estamos. Y ya sabes tú claramente que el verbo siempre va a funcionar como núcleo del predicado, sin pensarlo. El verbo va a ser siempre el núcleo del predicado. Ahora, quiero saber si existe objeto directo. Pregunto, ¿qué entrega? ¿Qué entrega? Juguetes. Juguetes. Nada. Juguetes. Muy bien, nada más. Ese es objeto directo. Objeto directo. Quiero saber si existe objeto indirecto. Y para objeto indirecto pregunto, ¿a quién? ¿A quién entrega juguetes? A los niños, profesor. A A los niños. Muy bien. Fácil, ¿sí o no, chicos? No me decían, no, pero está difícil. Está fácil. ¿Sí? Muy bien. A ver, que el último casito dice, traje unos chocolates a mi abuela. ¿Cuál es el verbo? Traje. Muy bien, José. Traje. Chocolates. El verbo es traje. El verbo traer, yo traigo, tú traes, él trae. Este es el verbo. ¿Quién trajo unos chocolates a mi abuela? Acá el sujeto es tácito. Se supone que es yo. Yo traje unos chocolates a mi abuela. Entonces ya no se pone yo, es tácito. Entonces ese traje funciona como núcleo del predicado. No te olvides eso nunca. ¿Qué traje? ¿Qué traje, chicos? Chocolates. Chocolates. Unos chocolates. Ese es objeto. ¿Directo o indirecto? Directo. Directo, muy bien, Lucidia. Y ahora quiero saber si hay indirecto. Pregunto, ¿a quién? ¿A quién traje unos chocolates? A mi abuela. A mi abuela. A tu abuelita. Objeto indirecto. ¿Cómo puede ser, querido estudiante? Fíjate cómo los objetos indirectos por lo común empiezan con A. ¿Ya? Aquí está el objeto indirecto y empieza con A. Ahí está la clave para diferenciarlo, ¿ya? Ahí está la clave. Algunas veces también con para, pero por lo común con A. Bien. Vamos ahora con el complemento circunstancial, ¿no? Los complementos, su mismo nombre dice, va a complementar la información. Observen acá, adjunto que señala las circunstancias en que acontece la acción del verbo. Ponlo sobre la mesa calmadamente y con mucho cariño para que no se rompa. A ver, ¿cuál será el verbo, chicos, ahí? ¿Cuál será el verbo?
¿Cuál es el verbo? ¿Tienen idea? No creo que se me olvida. No, profe, está difícil. Está fácil ahí. El verbo es... El Mesa. verbo es mesa, no puede ser, hijo. Porque yo no puse yo mesa, tu mesa, el mesa tampoco. Ponlo. Ajá, muy bien. El verbo ponlo, del verbo poner. Yo pongo, tú pones, él pone. Este es el verbo. Entonces, acá el sujeto es tácito, ¿no? Porque supuestamente acá puede ser tú. Tú ponlo sobre la mesa calmadamente y con mucho cariño para que no se rompa. Disculpen, chicos. Bien. A ver, acá. Este ponlo, ya sabes que es el núcleo de predicado, el verbo núcleo de predicado. ¿No? A ver, acá. ¿Habrá objeto directo? Vamos a preguntar, ¿qué ponlo? Habrá, cuando digo ¿qué ponlo? ¿Habrá respuesta? ¿A quién ponlo? Tampoco no hay respuesta. Pero acá se dice sobre la mesa. Cuando digo sobre la mesa, ¿dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? Sobre la mesa, profesor. Ajá, ahí encontramos un complemento. Complemento circunstancial. Cuando digo dónde, se refiere al lugar. ¿Estamos de acuerdo? Al lugar. ¿Ok? Calmadamente. Acá hay otro complemento. Todo término que termine en mente, chicos, es un complemento, siempre va a ser un complemento circunstancial de modo. ¿Ya? Entonces acá existe complemento circunstancial de modo. Ahorita vamos a ver eso, ¿ya? Ahorita vamos a ver esto de los modos. Y con mucho cariño, acá con mucho cariño, existe también un complemento circunstancial de modo, para que no se rompa. Igual. Complemento circunstancial de modo. Ahora vemos en este caso más ampliado. La forma de reconocer los circunstanciales básicamente son 4 los más importantes. Uno que es de lugar, de tiempo, de modo. Sobre todo estos 3, lugar, tiempo, modo. Puede haber también de instrumento, de tema, de cantidad, de causa, de finalidad, de compañía. Pero esos 3 iniciales, lugar, tiempo, modo, son las más usuales. ¿Y cómo se reconocen? Preguntando al verbo. Por ejemplo, de lugar, preguntamos al verbo ¿dónde? Más verbo, ¿no? De tiempo, ¿cuándo? Más verbo. Y de modo, ¿cómo? Más verbo. Observen acá. Los cuadernos están sobre la mesa. El verbo, ya sabes, el verbo es están. Es el verbo. Entonces preguntamos al verbo, ¿dónde? ¿Dónde están? Respuesta, sobre la mesa. Ahí encontramos un complemento circunstancial de lugar. ¿Sí? Cuando decimos acá, vendré mañana a visitarte, verbo vendré. Y cuando es tiempo preguntamos ¿cuándo? ¿Cuándo vendré? ¿Cuándo vendré? Mañana. Complemento circunstancial de tiempo. De modo, cuando encontramos de modo, vamos a preguntar el verbo, la pregunta ¿cómo? Juan realizó el trabajo con entusiasmo. ¿Cuál es el verbo? Realizó. ¿Qué realizó? El trabajo. Acá es objeto directo. Este es objeto directo. Objeto directo. ¿Bien, chicos? Este es objeto directo. Ahora, ¿cómo realizó el trabajo? Preguntamos cómo al verbo. ¿Cómo realizó el trabajo? Con entusiasmo. Ahí encontramos un circunstancial de modo. Complemento circunstancial de modo. A ver, acá un poquito más vemos algunos ejemplos. De instrumento, por ejemplo, con ese instrumento puede ser con qué más verbo, ¿no? Por ejemplo, él abrió la puerta. Verbo abrió.
Ahora, de instrumento, ¿con qué abrió la puerta? Con su llave. Con este tema o asunto, le preguntamos de qué al verbo. La clase trató sobre la economía. Verbo, trató. ¿De qué trató? Sobre la economía. Complemento circunstancial de tema o asunto. De cantidad, por ejemplo, preguntamos cuánto. Le preguntamos a quién, al verbo. La clase de matemática me interesa. Es el verbo, me interesa. ¿Cuánto te interesa? Mucho. Complemento circunstancial de cantidad. ¿Sí? De causa. Fíjate acá. ¿Por qué más verbo? ¿No? Preguntamos al verbo ¿por qué? ¿Por qué falté a clases? La causa. Por dormilón. Complemento circunstancial de causa. De finalidad, preguntamos al verbo ¿para qué? O ¿para quiénes? Este cuchillo lo compré. Este es el verbo. ¿Para qué lo compré? Para el pescado. Complemento circunstancial de finalidad. Y por último, de compañía, por ejemplo, los niños vienen con la maestra. Verbo, vienen. Preguntamos en compañía, con quién viene la maestra o con quién vienen los niños? Con la maestra. Complemento circunstancial de compañía. A ver, vamos a hacer un poquito de ejercicios ya, chicos. A ver, vamos acá. En la pregunta 1 dice, ¿qué oración tiene objeto directo? A ver, solo uno de ellos tiene objeto directo, y ya no te olvides. Para reconocer objeto directo preguntamos al verbo ¿qué? Nada más. A ver, ¿quién? El que identifica me levante la manito para ir poniendo su participación. Muy bien, Anita levantó la manito. Vamos esperando a los demás a ver. ¿Cuáles de las oraciones tiene objeto directo? A ver, Anita, vamos avanzando contigo. ¿Cuál será el objeto directo ahí? ¿En cuál de las 5 oraciones existe objeto directo? ¿En la A, la B, la C, la D o la E? En la D, que dice llegó. Ajá. Pedrito, el músico, llegó de Italia. ¿Ahí te refieres, Ana? Sí, Ya. Tú eres Cruz Blas, ¿no? sí, profesor. Gracias. ¿Alguien más que quiere participar? En la B, profesor. La B que me dijo Juan, ¿no? Silva. Juan Silva. Sí, sí, afuera está la encomienda. Ya, Juancito dice la B. A ver, me ayuda Carol. ¿Cuál es tu respuesta, hija, para ti, Carol? La C, profesor. La C dice Carol. Ya. Ah, me han dicho la A, me han dicho la B. No, la A no. Me han dicho la B, la C y la E. No, la D. B, C, D me han dado la respuesta. ¿Alguien más que quiere participar? Ojo, acá nos preguntan objeto directo. ¿Ah? Lucidia, a ver, ¿cuál es tu respuesta, hija? La A, profesor. Lucidia dice la A. Ujú. A ver, vamos a ver si es cierto, ¿ya? Vamos un poco analizando. Acá la clave es identificar el verbo, chicos. Una vez que tienen el verbo, lo preguntan. Nada más eso. A ver, ¿qué dice? A ver, vamos con la A, ¿ya? Se encuentra venerando a un santo en la iglesia. Verbo, se encuentra. Sujeto, sujeto tácito, ¿no? Puede ser él o ella. Pero ahí tenemos el verbo. ¿Qué se encuentra?
¿Qué se encuentra? Un santo en la iglesia. Ajá. Vamos por ahí. Vamos pensando, a ver. ¿Qué se encuentra? Venerando. Puede ser esta respuesta. Vamos a ver si hay una palabra más apropiada. Puede ser, ¿ya? ¿Qué se encuentra? Venerando. Bien. Vamos con la B. Afuera está la encomienda. Verbo está. ¿Qué está? ¿Qué está? Respuesta. Pero está bien hecho la pregunta. ¿Qué está? Respuesta a la encomienda. No. ¿Qué está? Respuesta a la encomienda. No puede ser. No, no tiene sentido. ¿O sí? Usted dígame, profe, si tiene sentido. Si yo digo, a ver, No, profesor. no tiene sentido. La B no es respuesta. ¿Ah? No es respuesta. La B, descartado la B. No está muy lejos. La B. Ustedes son mis amigos. Verbo son. ¿Qué son? ¿Qué son? Mis amigos. Amigos, Ya, puede ser la C. Puede ser la C. Vamos con la D. Pedito, el músico, llegó de Italia. Verbo llegó. ¿Qué llegó? ¿Habrá respuesta que llegó? No. Otra cosa es si decimos de dónde llegó, ahí sí de Italia, pero ¿qué llegó? No. Descartado, acá no hay objeto directo. Y la E dice, la lejanía de tu amor me deprime. Verbo me deprime. ¿Qué me deprime? La lejanía de tu amor. ¿Qué me deprime? La lejanía de tu amor. Acá está el objeto directo, chicos. ¿Qué me deprime? La lejanía de tu amor. Ahora, profe, ¿por qué no la sé? ¿Saben por qué no la sé? Porque es un verbo copulativo. Son es un verbo copulativo, el ser estar, ¿recuerdan? Y en los verbos copulativos no hay objeto directo, ahí lo que hay es atributo. ¿Sí? Ahora en la A, ¿qué se encuentra? Ojo, acá aparente, ¿qué se encuentra? Pero cuando digo ¿qué se encuentra? Una cosa es qué se encuentra y otra es qué está haciendo. Ahí sí, que si dijera la oración, ¿qué está haciendo? Ahí sí, venerando. Pero ¿qué se encuentra venerando? No puede ser. La respuesta ahí, chicos, la E. ¿Ya? La E. Muy bien. En la pregunta 2 dice, vamos a encontrar, o cuáles de las oraciones tiene objeto directo y objeto indirecto. A ver, les voy a dar una ayudadita, ya lo voy a subrayar los verbos. Con eso se van a ayudar ustedes. Compró, saca el verbo. Con eso ayúdense, por favor. Estudian, deja, no salir, trajo. Ya. ¿Cuál de esas oraciones tiene objeto directo y objeto indirecto? A ver, un poquito analicen. Recuerden, para objeto directo preguntamos ¿qué? Y para objeto indirecto ya sabes que empieza con la A siempre. Para objeto indirecto empieza con A. Profesor, la A. ¿Qué me dio la respuesta? ¿Lucidia? Sí, profesor. Ya, Lucidia dice la A. ¿Ya qué dicen los demás? La A también, profesor. La A dice Lucidia. ¿Quién dijo? Carol, ¿no? Profesor. Ya, la A dice Carol también. ¿Alguna otra respuesta? La E, profesor. La La, E. la E dice Yanina Coviñas. ¿Alguien más? La C. Ujú, la C. Ya, ¿qué dijo la C? Yo. Ana. Sí. Muy bien, Anita. A ver, vamos analizando ya, chicos. A ver, acá es entre la A y la E.
La B, la C y la D no. ¿Saben por qué no? Porque no hay la palabra A. Aquí sí hay A. En la A encontramos la A. En la E también no hay profe, pero acá encontramos la para. A ver, observen, chicos, acá sí bastante atención. Les dije yo al inicio en la teoría cuando por lo común el objeto indirecto va a empezar con la A, por lo común. Pero también les dije alguna vez va a empezar con para. Pero la E es que concuerde, ¿no? Debe concordar. Vamos con la A. El verbo es compró. ¿Sí? Es el verbo. ¿Qué compró? Un traje. Muy bien. Objeto directo. Objeto. Este es objeto directo. ¿Qué compró? Un traje. Muy bien. Hasta ahí no hay problema. Ahora, quiero saber si existe objeto indirecto. Y para eso preguntamos ¿a quién? ¿A quién compró un traje? ¿Hay respuesta? ¿A quién compró un traje? No hay respuesta, porque si acá hubiera sido a María, ahí si José compró un traje a María, ahí sí había objeto indirecto, porque ¿a quién compró un traje? A María. Pero acá dice a bajo precio. ¿Me dejó entender, chicos? ¿Se dejó entender? Sí, profesor. Voy a repetir, ¿ya? Voy a repetir, voy a ir por A por B. Para objeto directo preguntamos ¿qué? Al verbo le preguntamos ¿qué compró? Un traje, excelente. Quiero saber si existe objeto indirecto. Pregunto al verbo, ¿a quién? ¿A quién compró un traje? Pero ahí dice la respuesta, a bajo precio. No hay respuesta adecuada a esa pregunta. Entonces, ahí no habría objeto indirecto. Y vamos a ver con la B, digo con la E. El profesor trajo flores para doña Florinda. ¿Qué trajo? ¿Qué trajo? Flores. Flores, muy bien. Objeto directo, ¿no? Es objeto directo. Flores, objeto directo. ¿A quién trajo flores? ¿O para quién trajo flores? Es el objeto indirecto. Aquí la respuesta entonces, chicos, es la E de enano, ¿ya? Esta es la respuesta. ¿Ya, chicos? Muy bien. ¿Alguna pregunta, queridos estudiantes? ¿Alguna pregunta de su módulo? No sé si tienen una pregunta de su módulo. ¿Está bien de su módulo alguna preguntita? Ya me dice, profe, Ninguna, profesor. esta oración no me sale en mi módulo, pues pueden aprovechar a preguntar y lo aclaramos ahora. Si es que hubiese duda, ¿no? No lo sé. Pero si no hay, entonces no se olviden esa partecita. Muy bien, queridos chicos, chicas, agradecerles a ustedes por su buena paciencia y nos vemos el próximo domingo en la cual vamos a hacer un poquito de razonamiento verbal. Ya, chicos, gracias por su tiempo y su paciencia. Ya nos vemos la próxima clase. Buenos días y que les vaya súper esta semana. Hasta la próxima semana, profesor. Cuídese, profesor. Chicos, nos vemos. Hasta luego. Chao, Felicidades. profesor. Chao, Yanina.